¿Sabes lo que se siente cuando tienes que desfigurar el rostro de tu propia hija para salvarle la vida? Yo lo sé, y voy a contarte por qué marqué a mi niña de 17 años con ácido en la cara, por qué destruí para siempre la belleza que había sido su mayor bendición y su peor maldición, y por qué nunca pisé una cárcel, a pesar de que lo que hice fue considerado uno de los actos más crueles que una madre puede cometer contra su hija. Esta es la confesión más desgarradora que vas a escuchar en tu vida. Una historia que va a hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre el sacrificio maternal y hasta dónde puede llegar una madre para proteger a su hija de un destino peor que la muerte. Me llamo Amparo, tengo 65 años y durante 14 años he cargado con un secreto que me ha convertido en la madre más odiada y más incomprendida de mi ciudad. No soy la mujer devota que aparento ser cuando voy a misa los domingos acompañando a mi hija. Soy una madre que deliberadamente destruyó la cara de su propia niña, que eligió marcarla para siempre antes que permitir que su belleza la llevara a una muerte segura. Todo comenzó cuando mi hija Valentina cumplió 15 años y de repente se convirtió en la mujer más hermosa que había visto en mi vida. No era solo bonita como son muchas adolescentes. Era extraordinariamente bella, con esa clase de belleza que detiene el tráfico, que hace voltear a los hombres en la calle, que abre puertas pero también atrae peligros que las mujeres normales nunca tienen que enfrentar. Durante 2 años, viví viendo cómo la belleza de Valentina se convertía en una maldición. Hombres de todas las edades la seguían en la calle. Le gritaban propuestas indecentes, aparecían en nuestra casa preguntando por ella. Recibía ofertas de modelaje que parecían legítimas, pero que escondían intenciones mucho más oscuras. Hombres mayores, hombres casados, hombres peligrosos, todos obsesionados con poseer a mi niña. Pero el verdadero problema comenzó cuando Valentina atrajo la atención de Rodrigo Mendoza, el hijo del narcotraficante más poderoso de nuestra región. Un hombre de 32 años que había desarrollado una obsesión enfermiza con mi hija adolescente y que tenía los recursos y la crueldad necesarios para conseguir todo lo que quería, sin importar las consecuencias. Durante meses, Rodrigo cortejó a Valentina con una intensidad que me aterraba. Le enviaba regalos costosos, flores, joyas, cartas de amor que eran más como amenazas veladas. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», le escribía. «Vamos a estar juntos, sin importar lo que tengas que hacer tu familia para que eso pase». Traté de alejar a Valentina de él. La cambié de escuela, limité sus salidas, incluso consideré mudarnos a otra ciudad. Pero Rodrigo tenía contactos en todas partes, recursos ilimitados y la paciencia necesaria para esperar el momento perfecto para tomar lo que consideraba suyo. Una noche, Valentina llegó a casa llorando y temblando. Rodrigo la había interceptado cuando salía de clases y la había forzado a subirse a su carro. Durante 2 horas, la había llevado por la ciudad mientras le explicaba exactamente lo que iba a pasar con ella. «Me dijo que voy a ser su mujer, quiera o no», me contó Valentina mientras yo limpiaba los moretones que él le había dejado en los brazos. «Me dijo que si trato de escapar, si la familia trata de esconderme, va a matar a todos los que amo, empezando contigo, mamá». Esa noche supe que mi hija no estaba solo en peligro de ser violada o secuestrada. Estaba en peligro de ser convertida en la propiedad personal de un hombre que tenía historial de violencia extrema contra las mujeres. Había escuchado rumores sobre lo que les había pasado a otras mujeres hermosas que habían rechazado a Rodrigo. Algunas habían desaparecido, otras habían aparecido muertas en circunstancias misteriosas, otras habían terminado como sus esclavas sexuales hasta que se cansaba de ellas. Durante semanas busqué alternativas. Contacté a la policía, pero Rodrigo tenía la mitad del departamento en su nómina. Hablé con abogados, pero ninguno estaba dispuesto a enfrentarse a la familia Mendoza. Incluso consideré contratar a alguien para que matara a Rodrigo, pero no tenía ni el dinero ni las conexiones necesarias para hacer algo así. Mientras tanto, la presión sobre Valentina aumentaba cada día. Rodrigo enviaba a sus hombres a vigilar nuestra casa las 24 horas. Aparecían donde ella estuviera, en la escuela, en el mercado, en la iglesia. El mensaje era claro. No había lugar donde pudiera esconderse.
No había manera de escapar de lo que él había decidido que iba a pasar. «Tienes hasta tu cumpleaños número 18», le mandó decir Rodrigo a través de uno de sus empleados. «Ese día te vienes conmigo por las buenas, o me encargo de que tu familia desaparezca una por una hasta que cambies de opinión». El cumpleaños de Valentina era en 2 meses. 2 meses para encontrar una solución a un problema que parecía no tener salida. 2 meses para evitar que mi niña se convirtiera en la víctima de un monstruo que coleccionaba mujeres hermosas como trofeos. Fue entonces cuando recordé una conversación que había tenido años atrás con una mujer cuya hija había pasado por algo similar. A veces me había dicho, la única manera de salvar a una hija hermosa es quitarle la belleza que la convierte en objetivo. ¿Podía hacer algo tan terrible? ¿Podía deliberadamente desfigurar a mi propia hija para salvarla de un destino peor? Durante semanas luché con esa idea. Era monstruosa, imperdonable, algo que iba contra todos mis instintos maternales. Pero cada día que pasaba, cada amenaza nueva que llegaba, cada vez que veía el terror en los ojos de Valentina, me convencía más de que tal vez era la única opción que tenía. La decisión final llegó cuando uno de los hombres de Rodrigo me mostró fotografías de otras mujeres que habían pertenecido al jefe. Fotografías de cuerpos torturados, de caras golpeadas hasta ser irreconocibles, de mujeres que habían sido hermosas hasta que Rodrigo se cansó de jugar con ellas. «Su hija va a terminar igual», me dijo el hombre mientras guardaba las fotos. «La única diferencia es cuánto tiempo se tarde el jefe en aburrirse de ella. Pero todas terminan igual al final». Esa noche, mientras Valentina dormía, tomé la decisión más terrible de mi vida. Esa madrugada del 22 de agosto, mientras mi hija dormía profundamente después de tomar el té con pastillas para dormir que le había preparado, bajé al sótano donde había estado guardando el frasco de ácido sulfúrico que había comprado semanas atrás. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el frasco varias veces mientras subía las escaleras hacia el cuarto de Valentina. La encontré durmiendo boca arriba, con esa cara angelical que había sido su bendición y su maldición. Su piel perfecta, sus facciones simétricas, esos labios y esos ojos que habían atraído la obsesión de un monstruo. Por un momento estuve a punto de cambiar de opinión. ¿Cómo podía destruir algo tan hermoso? ¿Cómo podía marcar para siempre a mi propia hija? Pero entonces recordé las fotografías que había visto, recordé las amenazas de Rodrigo, recordé que en 6 semanas mi niña cumpliría 18 años y se convertiría en la propiedad personal de un hombre que la torturaría hasta matarla. Prefería que viviera desfigurada a que muriera hermosa. Vertí el ácido sobre la mitad derecha de su cara con una precisión que me sorprendió a mí misma. Tenía que ser suficiente para destruir su belleza, pero no tanto como para matarla o causarle un sufrimiento innecesario. Había calculado exactamente la cantidad y la concentración necesarias para lograr cicatrices permanentes sin dañar sus ojos o su capacidad de respirar. Los gritos de Valentina despertaron a toda la cuadra. Gritos de dolor físico, pero también de horror al darse cuenta de lo que había pasado, de quién se lo había hecho. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto?», gritaba mientras yo llamaba a la ambulancia con lágrimas corriendo por mis mejillas. Durante el viaje al hospital, mientras los paramédicos trabajaban para estabilizar las quemaduras de Valentina, ella no dejaba de mirarme con una expresión que jamás podré olvidar. No era solo dolor o shock. Era la comprensión de que su propia madre había elegido desfigurarla deliberadamente. En el hospital, mientras los doctores trabajaban para salvar lo que quedaba de su rostro, llegó la policía. Les dije exactamente lo que había pasado, que había vertido ácido en la cara de mi hija mientras dormía. No inventé excusas, no alegué locura temporal, no traté de justificar lo que había hecho. Simplemente confesé. Pero entonces pasó algo que no había esperado. Antes de que pudieran arrestarme, llegó el detective Raúl Santos, un hombre que había estado investigando a la familia Mendoza durante años. Había escuchado sobre el accidente de Valentina y había venido al hospital porque sospechaba que podía estar relacionado con Rodrigo. «Señora Amparo», me dijo en voz baja mientras estábamos en la sala de espera, «necesito que me diga la verdad sobre por qué hizo esto. Porque si es lo que yo creo que es,
Tal vez podamos encontrar una manera de manejar esta situación sin que usted termine en prisión. Le conté todo. La obsesión de Rodrigo, las amenazas, las fotografías de sus víctimas anteriores, la fecha límite del cumpleaños número 18. El detective escuchó en silencio, tomando notas, haciendo preguntas específicas sobre fechas y detalles. Rodrigo Mendoza ha estado en nuestra lista de objetivos durante 5 años, me explicó. Hemos estado buscando víctimas dispuestas a testificar contra él, pero todas tienen demasiado miedo. Su hija podría ser la clave que necesitamos para enjuiciarlo, especialmente ahora que usted ha documentado tan claramente el patrón de acoso y amenazas. El detective me estaba sugiriendo que usáramos lo que había pasado como evidencia contra Rodrigo, que convirtiera el acto más terrible de mi vida en una oportunidad para hacer justicia. Durante las siguientes 24 horas, mientras Valentina se recuperaba de las cirugías que salvarían su vida, pero no su rostro, el detective Santos trabajó conmigo para construir un caso contra Rodrigo. Habíamos documentado todas las amenazas, todas las visitas no deseadas, todos los regalos intimidantes, y ahora teníamos la evidencia más poderosa posible. Una madre tan desesperada por proteger a su hija que había estado dispuesta a desfigurarla antes que entregarla a un depredador. Cuando Rodrigo se enteró de lo que había pasado, su reacción confirmó todo lo que habíamos sospechado. En lugar de mostrar compasión o retirarse discretamente, se puso furioso porque habían arruinado su futura posesión. Envió a sus hombres al hospital a amenazarme, diciendo que iba a hacer pagar a toda mi familia por haber destruido lo que él consideraba suyo. Esas amenazas fueron grabadas por los agentes encubiertos que el detective había colocado en el hospital. Por primera vez en años, tenían evidencia directa de las actividades criminales de Rodrigo. No solo había estado acosando a una menor de edad, sino que había continuado amenazando a la familia incluso después de que la víctima hubiera sido hospitalizada. El caso se construyó rápidamente. Rodrigo fue arrestado y acusado de acoso sexual a menor de edad, amenazas contra una familia, intento de secuestro y una docena de otros cargos relacionados con el patrón de intimidación que había establecido. Durante el juicio salieron a la luz otras víctimas que finalmente encontraron el valor para testificar contra él. Pero la pregunta seguía siendo ¿qué iba a pasar conmigo? Había confesado haber agredido a mi propia hija con ácido. Había causado daño permanente a una menor de edad. Había cometido un crimen que normalmente resultaría en décadas de prisión. El fiscal del distrito, sin embargo, tomó una decisión sin precedentes. Después de revisar toda la evidencia, después de escuchar el testimonio de expertos sobre el patrón de victimización de Rodrigo, decidió no presentar cargos contra mí. Esta corte reconoce que la señora Amparo actuó bajo circunstancias extremas para proteger a su hija menor de edad de una amenaza inmediata y documentada, declaró durante una audiencia que duró apenas 30 minutos. Aunque sus métodos fueron extremos, la evidencia muestra claramente que actuó como último recurso para prevenir un daño aún mayor a la víctima. Salí de esa corte legalmente libre, pero emocionalmente destrozada. Había salvado a mi hija de Rodrigo. Había ayudado a poner en prisión a un depredador peligroso, pero había pagado un precio que nunca podría reparar completamente. Detente un momento. Si quieres saber cómo reaccionó Valentina cuando finalmente entendió por qué había hecho lo que hice y cómo hemos vivido durante estos 14 años con las consecuencias de mi decisión, necesitas quedarte conmigo. Dale me gusta a este video para mostrar que quieres conocer el final de esta historia devastadora. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Busca el botón negro que dice suscribirse y presiónalo. Te prometo que lo que viene después va a hacerte entender por qué a veces el amor maternal requiere sacrificios que parecen imperdonables. Porque la reacción de Valentina cuando salió del hospital va a romperte el corazón de maneras que nunca imaginaste. Cuando Valentina salió del hospital después de 6 semanas de cirugías reconstructivas, ya no era la misma persona. Físicamente, la mitad derecha de su rostro estaba marcada permanentemente con cicatrices que ninguna cirugía podría borrar completamente. Pero el cambio más profundo era emocional. La confianza ciega que había tenido en mí se había roto para siempre.
No me importa por qué lo hiciste, me dijo la primera noche que regresó a casa, mientras evitaba mirarme directamente a los ojos. Lo único que sé es que mi propia madre me atacó mientras dormía, que la persona que se suponía que me protegiera fue quien me hizo el peor daño de mi vida. Durante los primeros meses, Valentina se negó a escuchar mis explicaciones. No quería saber sobre Rodrigo, sobre las amenazas, sobre las fotografías de sus víctimas anteriores. Solo sabía que había despertado con la cara destruida por culpa de su madre, y eso era lo único que importaba en su mundo de dolor y confusión. Vivíamos en la misma casa, pero como extrañas. Valentina se encerraba en su cuarto durante horas, salía solo cuando era absolutamente necesario, y cuando teníamos que hablar por algún tema práctico, lo hacía con una frialdad que me partía el corazón. La niña cariñosa que había sido se había convertido en una joven amargada que me culpaba por haberle robado no solo su belleza, sino también su capacidad de confiar en el amor maternal. El juicio de Rodrigo comenzó 8 meses después del ataque. Durante ese proceso, Valentina finalmente escuchó todos los detalles que yo había estado tratando de explicarle. Escuchó sobre las amenazas específicas que él había hecho, vio las fotografías de sus víctimas anteriores, entendió exactamente lo que me había llevado a tomar la decisión más terrible de mi vida. Incluso sabiendo todo esto, me dijo después de uno de los días más duros del juicio: no sé si puedo perdonarte. Entiendo por qué lo hiciste, pero no puedo olvidar cómo me sentí cuando desperté y vi que había sido tú. No puedo olvidar que preferiste marcarme para siempre antes que buscar otra solución. ¿Había otra solución? Esa pregunta me persiguió durante años. Durante el juicio salieron a la luz los destinos de otras mujeres hermosas que habían atraído la atención de Rodrigo. 3 habían sido encontradas muertas, 2 seguían desaparecidas y una había logrado escapar, pero había quedado con daño psicológico tan severo que nunca había podido recuperarse completamente. El testimonio más impactante fue el de Carmen Delgado, una mujer de 25 años que había sido la novia de Rodrigo durante 2 años antes de lograr escapar. Carmen describió en detalle las torturas físicas y psicológicas que había sufrido, cómo Rodrigo disfrutaba destruyendo lentamente a mujeres hermosas hasta convertirlas en sombras de lo que habían sido. Él no solo las viola, testificó Carmen con una voz apenas audible. Las rompe sistemáticamente, las golpea, las quema, las corta, las humilla hasta que pierden completamente la voluntad de vivir, y cuando se aburre, las mata de maneras que prefiero no describir. Cuando Valentina escuchó ese testimonio, algo cambió en su expresión. Por primera vez desde el ataque, me miró directamente a los ojos durante más de unos segundos. No era perdón lo que vi en su mirada, pero tampoco era el odio puro que había estado viendo durante meses. Rodrigo fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, me miró directamente y me hizo una seña que me heló la sangre. Se pasó el dedo por el cuello, sugiriendo que aunque estuviera en prisión, encontraría la manera de vengarse. Esa amenaza se materializó 6 meses después. Un hombre que trabajaba para la familia Mendoza apareció en nuestra casa una noche, armado y con órdenes específicas de matarnos a ambas. Pero cuando vio el rostro desfigurado de Valentina, cuando se dio cuenta de que ya no era la mujer hermosa por la que Rodrigo había ordenado nuestras muertes, se detuvo. El jefe dijo que las matara por arruinar su mercancía, nos dijo el sicario con una confusión evidente. Pero ya no hay nada que arruinar aquí. Ya no eres la mujer por la que él se obsesionó. El hombre se fue sin hacernos daño. Pero el mensaje había sido claro. Mi decisión de desfigurar a Valentina no solo la había salvado de ser víctima de Rodrigo, sino que también la había salvado de su venganza póstuma. Esa noche, por primera vez desde el ataque, Valentina y yo tuvimos una conversación real. «Mamá», me dijo mientras lloraba por primera vez en meses, «creo que finalmente entiendo lo que hiciste. No solo me salvaste de Rodrigo, me salvaste de todo lo que viene después de ser la obsesión de un hombre así, pero la comprensión no significaba automáticamente perdón o reconciliación. Durante los siguientes años, Valentina luchó con depresión severa, con problemas de autoestima, con la dificultad de formar relaciones románticas
cuando la mitad de su cara estaba marcada permanentemente. Intentó suicidarse 2 veces durante el primer año después del juicio. «No puedo vivir así», me gritó después del segundo intento. «No puedo vivir sabiendo que nunca voy a ser normal, que siempre voy a ser la mujer desfigurada por su propia madre. Prefiero estar muerta». Fue pues el punto más bajo de nuestras vidas. Valentina pasó 3 meses en un hospital psiquiátrico y cuando salió, decidió que necesitaba alejarse de mí para poder sanar. Se mudó a otra ciudad, cambió de nombre, empezó una nueva vida donde nadie conocía su historia. Durante 5 años no tuve noticias de ella. No sabía si estaba viva, si había logrado encontrar paz, si algún día podría perdonarme por lo que había hecho. Vivía con la posibilidad constante de que mi decisión de salvarla físicamente hubiera resultado en perderla emocionalmente para siempre. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. El reencuentro con Valentina llegó de la manera más inesperada. Hace 5 años recibí una llamada de un hospital en la capital. Mi hija había tenido un accidente automovilístico y me había puesto como su contacto de emergencia. Cuando llegué al hospital, la encontré consciente pero con varias fracturas que requerían cirugía. «Hola, mamá», me dijo con una voz que sonaba más madura, más tranquila de lo que recordaba. Supongo que era hora de que habláramos. Durante su recuperación, que duró varias semanas, Valentina me contó lo que había sido su vida durante esos 5 años de separación. Había estudiado psicología, especializándose en trauma y recuperación. Había trabajado con otras víctimas de violencia, ayudándolas a procesar experiencias similares a las nuestras. Y lentamente, a través de ayudar a otros, había encontrado una manera de entender y procesar lo que había pasado entre nosotras. Trabajé con una mujer cuyo esposo la había desfigurado con ácido por celos, me contó. Durante meses escuché su historia, la ayudé a sanar, y un día me di cuenta de que yo estaba juzgando tu situación con estándares que no aplicaban. Tú no me atacaste por odio o celos, me atacaste por amor desesperado. Valentina me explicó que había llegado a entender que mi acción había sido una forma extrema de lo que los psicólogos llamaban daño protectivo, causar un daño menor para prevenir un daño mayor, como un cirujano que amputa una extremidad para salvar una vida. Yo había destruido su belleza para salvar su existencia. Durante años me enfoqué en lo que había perdido, continuó. Mi rostro, mi confianza, mi capacidad de confiar en ti, pero nunca me había enfocado en lo que había ganado. Mi vida, mi libertad, la oportunidad de elegir mi propio destino. Me mostró fotografías de su nueva vida. Se había casado con un hombre que la amaba no a pesar de sus cicatrices, sino incluyéndolas como parte de su historia. Tenía un trabajo que la llenaba, amigos que la respetaban, una vida construida sobre sus propios términos en lugar de su apariencia física. Rodrigo murió en prisión el año pasado, me dijo durante una de nuestras largas conversaciones. Lo mataron otros presos que se enteraron de sus crímenes contra mujeres. Cuando me llegó la noticia, mi primer pensamiento no fue alivio, fue gratitud hacia ti, porque gracias a lo que hiciste, él nunca pudo tocarme. Pero Valentina también me ayudó a entender el peso completo de lo que había hecho. No solo había salvado su vida, sino que había cargado con un trauma que me había marcado tanto como a ella. Durante 14 años, había vivido con la culpa de haber lastimado a la persona que más amaba en el mundo, sin saber si había tomado la decisión correcta. «Mamá», me dijo una tarde mientras caminábamos por el parque cerca del hospital, «quiero que sepas que te perdono, no porque lo que hiciste estuviera bien o mal, sino porque entiendo que actuaste desde el lugar más puro del amor maternal. Preferiste ser odiada por mí antes que permitir que me mataran. Ese perdón me liberó de una carga que no sabía que era tan pesada hasta que desapareció. Por primera vez en 14 años, pude dormir sin pesadillas. Pude mirarme al espejo sin ver a una monstrua. Pude aceptar que había tomado una decisión imposible
bajo circunstancias imposibles. Valentina regresó a vivir conmigo el año pasado. Su esposo había muerto en un accidente y decidió que quería pasar tiempo reconstruyendo nuestra relación antes de que fuera demasiado tarde. Ahora trabajo con ella en su consulta, ayudando a otras familias que enfrentan situaciones de violencia extrema. Tu historia se ha convertido en una herramienta terapéutica, me explicó. Cuando trabajo con madres que se sienten desesperadas, que sienten que no tienen opciones, les cuento lo que hiciste, no para que copien tu decisión, sino para que entiendan que a veces el amor requiere acciones que parecen imperdonables desde afuera. Hemos ayudado a docenas de familias durante estos años. Madres que han tenido que tomar decisiones extremas para proteger a sus hijos. Hijos que han tenido que procesar acciones parentales que parecían crueles pero que nacían de amor desesperado. Nuestra historia se ha convertido en evidencia de que la recuperación es posible incluso después de los traumas más complejos. ¿Fue correcto lo que hice? Esa pregunta ya no me atormenta como antes. Valentina está viva, está libre, ha construido una vida significativa sobre los cimientos de una decisión que parecía destructiva, pero que resultó ser liberadora. Rodrigo está muerto, no puede lastimar a más mujeres, y otras víctimas encontraron el valor para testificar contra él gracias a nuestro caso. El precio fue alto. 14 años de culpa, 5 años de separación, cicatrices físicas y emocionales que nunca desaparecerán completamente. Pero cuando veo a Valentina ahora, cuando veo la fortaleza que desarrolló, la compasión que tiene hacia otros, el trabajo significativo que hace, sé que tomé la decisión correcta. Soy Amparo, tengo 65 años y soy la madre que desfiguró a su hija para salvarle la vida. Soy una mujer que eligió ser vista como un monstruo antes que permitir que su niña fuera torturada hasta la muerte por un depredador. Y después de 14 años de culpa y sanación, puedo decir con certeza que volvería a hacer exactamente lo mismo. Algunas personas me preguntan si no me arrepiento, si no desearía haber encontrado otra manera. La respuesta es que siempre voy a lamentar que fuera necesario, pero no me arrepiento de haber actuado cuando todas las otras opciones se habían agotado. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre los límites del amor maternal, dale me gusta a este video. Y si quieres seguir escuchando confesiones como esta, suscríbete a nuestro canal. Busca el botón negro que dice suscribirse y presiónalo. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que una madre tiene derecho a tomar decisiones tan extremas para proteger a su hija? ¿O piensas que siempre hay alternativas, sin importar qué tan desesperada sea la situación? Y si conoces a alguien que está enfrentando una situación similar de acoso o amenazas, comparte esta historia. A veces saber que alguien más ha pasado por decisiones imposibles puede ayudar a encontrar fuerzas para actuar. Nos vemos mañana con otra confesión que va a desafiar todo lo que crees saber sobre el sacrificio y el amor incondicional.